El día de ayer tuvimos el seminario de Libres y en verdad estuvo padrísimo. Estuvimos recorriendo nuestro inventario, no es que tengamos muy orgullosos de ese inventario que teníamos, pero ya fue echado fuera, de hábitos destructivos, de adicciones, de rebeldías, de maldiciones generacionales, de habernos involucrado en cosas de oculto. O sea, fue un repasar todo eso, pero también vimos la parte sexual y de todas las áreas que vimos ayer, la parte de la sexualidad es una de las que más tenemos que trabajar y por eso estamos hablando ahorita los domingos acerca de este tema, hablando de sexualidad. Y hoy el tema yo le he titulado Buen Sexo, porque existe una sexualidad en el orden de Dios y existe una sexualidad que está fuera del orden de Dios que tenemos que hablar y tenemos que cuidar. De hecho, nuestros hijos están siendo bombardeados por toda esta información a través de la cultura, las películas, los amigos, lo que es común y popular. Y nosotros tenemos que abordar estos temas para que ellos puedan conocer el consejo de Dios. Fíjate este versículo con el que quiero comentar, si me vas a ponerlo ahí en Isaías. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y de a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto sucede comúnmente, en donde podemos escuchar algo que dice, esto está buenísimo, pero si nosotros nos vamos al consejo bíblico, vemos que dice, no, esto no está bien. Y viceversa, ¿no? Cosas que la cultura está diciendo, no, eso ya pasó de moda, eso es muy malo. Vamos al consejo bíblico y decimos, no, esto es lo correcto. Y entonces está interesantísimo, está fuerte este pasaje, ¿no? Y nosotros tenemos que saber qué es bueno y qué es malo. Lo tenemos que tener muy, muy claro. Y yo quiero que vayamos, que abras tu Biblia a la carta de Corintios, primera carta de los Corintios que Pablo escribe en el capítulo 6, versículo 9. Y déjame, antes que la pongas ahí en la pantalla y que lo abras en tu Biblia, déjame ir platicando un poquito el contexto de este libro. Pablo escribe 13 epístolas, 13 cartas a las iglesias, más otras 7 epístolas universales de los otros apóstoles. De todas ellas, la primera de los Corintios es la carta más fuerte. O sea, Pablo les da con todo a los de Corintio, les dice sus verdades. En todas las cartas dice sus verdades, pero en esta en verdad habla de un tono muy, muy fuerte. Tan fuerte que en la segunda carta medio se disculpa y dice, perdón que les tuve que hablar tan fuerte, pero dice, era necesario. Pero en verdad les habla fuerte. Ahora, tienes que entender que esta carta que vamos a estudiar, este pasaje, en la carta de los Corintios, es una carta a una iglesia, no le está escribiendo al mundo, a la cultura en general, no le está escribiendo a la iglesia en Corintios, que estaban viviendo cosas fuertísimas, tenían un problema muy fuerte en cuanto a inmoralidad sexual. Pero esta carta también es una carta para la iglesia hoy en día, para nosotros. Así que la vamos a estar estudiando, pero mientras la estamos estudiando, no te pongas a pensar, esto deberíamos ir a predicar allá a Corea, o deberíamos ir a predicar a mi vecino. Y no, esto es para ti, para mí, para nosotros. Es una carta que Pablo nos está escribiendo. Y él comienza en el versículo 9, 1 Corintios 6, 9, si lo tienes ahí, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Pum! Déjame hacer ahí una pausa. O sea, va directo, ¿no? Dice, no se dejen engañar, y da un listado. Ahora, este listado, si tú lo empiezas a analizar, la mayoría de lo que está listando tiene que ver con inmoralidad sexual, cosas que van junto o de la mano o como consecuencia de la inmoralidad sexual, que vamos a estar abordando el tema de sexualidad hoy. Pero déjame hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces tomamos una actitud cuando hablamos de estos temas de que nosotros empezamos a juzgar. Y entonces ves la lista y en lugar de que nos vemos nosotros empezamos a ver, pues este es mi vecino, ¿no? Este es la del departamento 8 y este es mi compañero en la escuela y empezamos a juzgar a los demás. No tengo la intención de juzgar a nadie. De hecho, no puedo juzgar a nadie porque Jesucristo nos puso un estándar y Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo no estoy libre de pecado,
Tú no estás libre de pecado, no nos podemos juzgar unos a otros. La intención que tengo de hablar este tema hoy no es para señalar, no es para hacerte sentir mal, es para rescatar. De hecho, fíjate, en esta lista, fíjate este pasaje en Lucas, en donde Jesucristo, hablando de él mismo, dice: vino el Hijo del Hombre, y ustedes dicen, este es un amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Los recaudadores de impuestos eran lo peor, ¿no? Te lo voy a comparar, mejor no te lo voy a comparar. Eran horribles, o sea, eran los que mentían, los que robaban, los que transaban, y entonces los judíos decían: este cuate se junta con toda esa chusma, ¿no? Toda esa gente, o pecadores. Hay varios pasajes en donde tú puedes ver cómo estaba Jesucristo comiendo en una casa, ahí con uno de los principales, y de repente llega una mujer prostituta y empieza a lavar sus pies. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? La ama, la perdona, la libera. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esto que vamos a hablar no es para señalar. Debemos examinarnos nosotros. No quiero hacer sentir mal a nadie. No es para condenar. Jesucristo no vino a condenar, Él vino a salvar. No es, al hablar de estos, no es discriminar a nadie. Todo lo contrario, es decir, vengan a Cristo, porque ahí hay rescate. En un pasaje, cuando le trajeron una mujer a Jesucristo, la habían sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y Jesucristo es cuando dice: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y después de que fueron todos sus acusadores, el único que la podía acusar era Jesucristo. Y dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, les decía: tu fe te ha salvado, nuestra fe nos puede salvar. Pero Jesucristo sí era puntual de decir: ve y no peques más. Entonces abordamos estos temas, no es para señalar, no es para excluir a nadie, y no es para condenar, es para encontrar la libertad que en Cristo tú y yo tenemos. Entonces, continuando en Corintios, nos da toda esa lista. No se dejen engañar, jóvenes. Aquí están los jóvenes en el auditorio. No te dejes engañar. Estas cosas no le agradan a Dios y no van a traer buen fruto en tu vida. Fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomistas, pervertidos sexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores, no van a heredar el reino de Dios. Por eso es que Jesucristo iba con ellos, porque esa era la urgencia para que hereden el reino de Dios. Versículo 11, y esto es hermoso, y dice: y eso eran algunos de ustedes. Yo estoy seguro que en todo este auditorio, todos de una u otra forma hemos sido contaminados y afectados por el pecado sexual, por la inmoralidad sexual, a través de ver una imagen o a través de tomar malas decisiones en nuestro caminar. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados. Ya hemos sido lavados. Ya han sido santificados. Algo santificado es algo que se ha apartado. Antes éramos usados para el mal, ahora hemos sido apartados para el bien. Ya han sido justificados por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo. Ya hemos sido justificados y ahora nos podemos parar como justos delante de Dios, no por nuestros méritos, por los méritos del Cordero de Jesucristo, el Santo. Y dice: justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y a lo mejor tú dices: pero es que de repente puedo ver cosas y parece que me llegaron. No te las mandó el cielo, te las mandó el infierno. Y de repente puedes decir: pero es que mira qué oportunidad, porque fue un viaje de negocios y mira lo que... Aunque tengas la oportunidad, dice que no es para tu bien y que no te dejes dominar por nada. Muchos pueden estar siendo dominados y es más fuerte que tú ese pecado sexual. Versículo 13: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y nos está diciendo que hay un propósito en cada cosa. Nuestro estómago está hecho para tomar alimentos, pero no para la glotonería. Y nuestro cuerpo tiene un diseño de parte de Dios. Escúchalo: el sexo lo inventó
Dios. La sexualidad la inventó Dios. Yo estoy muy agradecido con Dios. Yo no sé tú, pero yo sí le doy aleluyita. Gracias, Dios. Pero dice, nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben? Fíjate qué fuerte Pablo les dice aquí. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Te das cuenta de esto? Somos el cuerpo de Cristo. Dice, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿Verdad que Pablo está hablando fuerte aquí? Está cruda la ilustración. Y dice, jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. En Cristo, tú y yo estamos en el cuerpo de Cristo, pero estamos ligados con Cristo. Y tenemos que cuidar qué es lo que hacemos con nuestras vidas. Es algo profundo, versículo 17. Pero el que se une con el Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Muy puntual, dice, huyan. Huyan, es salir corriendo. No es decir yo soy más, es sal corriendo. Huye de la inmoralidad sexual. Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor es que te lo saques, que dejes de entrar en el reino de Dios. Huye de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados de una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexuales peca contra su propio cuerpo. Y aquí hay algo profundo, porque también hay un pecado en contra del cuerpo de Cristo. Y fíjate, porque dices, bueno, yo cuando miento, pues estoy mintiendo con mi boca, o si robo con mi mano, también es mi cuerpo. Pero está diciendo que el pecado sexual es algo que crea una atadura. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Cómo viene una condenación y una vergüenza si caminamos en eso. Versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Esta es la iglesia de Cristo, pero no son las paredes lo valioso, somos tú y yo, porque en ti y en mí ha decidido el Espíritu Santo habitar. Quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, y lee esta parte conmigo, honren con su cuerpo a Dios. Honren con su cuerpo a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, esta ocasión y este tema. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Señor, háblanos. Así como Pablo escribió a los Corintios, queremos corregir, queremos caminar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a retomar la definición del sexo. Lo hablamos el domingo pasado. Y esta es la definición de sexo. ¿De dónde tomamos esta definición? De la Biblia. Lo que la Biblia nos dice y nos describe. Recuerda, Dios inventó el sexo. Él lo inventó. No es invento del hombre. No es que 2 o 3 personas se reunieron y dijeron, ¿por qué no inventamos algo que...? No. Fue Dios que dijo, aquí está un buen don para el hombre. Y nos hizo hombre y mujer. Esta es la definición. La relación íntima, cercana, con 3 características: amorosa, voluntaria y exclusiva, entre hombre y una mujer casados. Hombre y una mujer casados. Esta es la definición. O sea, es una relación íntima, pero en un pacto matrimonial. Cuando el hombre y la mujer, los jóvenes, se encuentran y dicen uno al otro, va, y el otro dice, pues va, y van, ¿no? Y se casan y se comprometen y van al registro civil. Dios honra cuando tú y yo vamos ante las autoridades civiles a casarnos. Si alguien no está casado, vaya a las autoridades civiles y cásese. Y después recibimos una bendición de parte de Dios y nos casamos. Todo esto son cosas importantes en la definición de sexo. Te digo esto, si algo está fuera de esta definición, no es sexo, tiene otro nombre. Por ejemplo, una relación íntima de gente no casada es fornicación. Una relación íntima y uno de los dos está casado pero el otro no, eso se llama adulterio. Una relación entre 2 hombres, o sea, le puedes ir buscando así. Eso no es sexo. No le llames a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cada cosa tiene su nombre y su cosa.
Entonces, esto es el sexo, relación íntima, es amorosa, voluntaria y exclusiva. Porque en algún lado puede ser forzado, no, no es forzado, es totalmente voluntario, pero es exclusiva. Hablamos del anillo, ¿no? El anillo lo que está diciendo es vendido, ¿sí? Ya está vendido, ya, ¿sí? Es para atrás, ¿sí? Ya no hay nada. Estamos casados, mi esposo y yo. Exclusividad, el matrimonio está basado sobre la exclusividad sexual. Esta es la definición. Dios lo inventó, es un buen don que Dios nos ha dado. Somos seres sexuales desde que nacemos, decíamos. Lo primero que se dice de nosotros, ¿qué es? Es niño o niña. Tiene que ver con nuestra sexualidad. Lo primero que se dice de nosotros es algo muy importante en nuestro ser, en nuestro caminar, en nuestra identidad. Ahora, 3 razones que vamos a ver por las cuales Dios inventó el sexo. Nos dio este don al hombre y a la mujer para tenerlo en esta relación amorosa, íntima, exclusiva, voluntaria en el matrimonio. 3 razones. Primero, la primera razón es la procreación. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, y los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Repito, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, es la bendición de Dios: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Esa es la primera característica. La sexualidad que Dios dio, el sexo que Dios dio al hombre en esa relación matrimonial es para la procreación. Y esto es algo increíble. Dios nos dio el don de producir vida en el matrimonio. A mí me pone chinito nada más pensarlo. Dios nos dio ese don de que el hombre y la mujer, en amor, en intimidad, exclusividad, produzcamos esa vida. Es algo hermosísimo. Es un derecho que tú y yo tenemos como creación de Dios, el procrear. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Procreen. Y hay que tener hijos. Yo tuve 4, le eché ganas, ¿no? Y no sé, o sea, cada uno de nosotros, porque fíjate, es un don, es un regalo que Dios nos dio y tenemos que administrarlo. Este don que tú y yo tenemos en el matrimonio, de producir esa vida, de dar vida a alguien más, es algo que tenemos que administrar. Somos administradores y tenemos que ser buenos administradores. ¿Cómo lo administramos? Para empezar, nos esperamos al matrimonio. ¿No nos adelantamos? Hay que administrarlo. Me espero y me espero y me aguanto y me aguanto y me aguanto. Aparece la persona indicada y ahora sí, hacemos planes, lo platicamos y tenemos hijos. Lo seguimos administrando, a lo mejor decimos, bueno, 1 o 2 años, nos esperamos, está bien, y hay métodos para administrar eso y esperarse, que son bíblicos y está bien, y luego deciden tener hijos y a lo mejor después del 8º hijo dicen, pues ya, le paramos, y van administrándolo y alguno de los 2 se opera, y está bien, esa es la parte que administramos, pero tenemos que valorar esto, es un regalo que Dios nos ha dado a la humanidad y tenemos que hacer buen uso de ese don. Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda razón es que dio el sexo y la sexualidad como un factor de unidad, para la unidad. Génesis 2, 24 y 25, de donde tenemos mucha de nuestra definición de sexo, es que dijo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los 2 se funden en un solo ser. Qué misterio, ¿verdad? Y hay una unidad en espíritu, alma y cuerpo. Ninguna otra relación aquí en la tierra tiene esa cercanía, tiene esta unidad. El hombre y la mujer ya no son 2, ahora son uno. Y le llamamos matrimonio. Ahí está el matrimonio Parás Camacho, ahí está el matrimonio Auli. Unidad. ¿Para qué es esta unidad? Esta unidad es para fortalecer la unidad básica de la sociedad, que es el matrimonio, para enfrentar todos y cada uno de sus retos con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú ves un matrimonio unido, ¿verdad que ves grandes cosas? Mis papás estuvieron muchos años casados. Yo
Hoy una mañana estaba pensando que jamás le oí a mi papá decir nada malo de mi mamá. Murió hace unos años mi mamá, pero ni cuando estuvo viva ni de muerta. Jamás mi papá le ha dicho nada, solamente dice, qué buena mujer me tocó. Y le da gracias a Dios por él. A mi mamá sí le escuché una que otra cosa de mi papá, pero es otro tema. Pero fue una unidad increíble. Pasaron recién casados, estaban casados, ya tenían 5 de los 6 hijos que somos, una deuda de una casa, mi papá con el despacho que lo acababa de poner como contador, y de repente a mi papá se le botó la canica al manicomio. Y pasaron una prueba tan difícil, y gracias a Dios con un medicamento lo balancearon y salió adelante, pero ahí mi mamá tuvo que agarrar un poquito las riendas. Más adelante de su vida, ahora mi mamá con cáncer, 6 años de batalla, y a mi papá le tocó cargar en unidad. Eso es lo que sucede en el matrimonio y por eso es tan importante. Fíjate esta ilustración. ¿Conoces a los caballos percherones? A mí me gustan mucho los caballos. Y este caballo, es excepcional. Es un caballo enorme, muy, muy fuerte. Un solo caballo puede jalar hasta 3.6 toneladas él solito. Le pones la carreta, 3.6 toneladas. Sería más o menos un cuarto del auditorio de gente. Lo trepamos a una carreta y ahí van, un solo caballo jalándolo. Pero cuando pones a 2 caballos juntos, ¿cuánto deberían de jalar? ¿Qué es? ¿Les doy más tiempo? 7.2. Dice, qué difícil es venir a la iglesia, no sé cuántas cosas. 7.2, ¿sí? Pero no, cuando pones a 2 de estos caballos juntos van a jalar 10 toneladas, que es un poquito más de la mitad del auditorio de gente. Imagínate 2 caballos juntos. Qué interesante, porque no se sumó su potencial, se potencializó su fuerza. Pero cuando estos 2 caballos se entienden y están entrenados y están en unidad, llegan a jalar hasta 14.5 toneladas. ¿No es increíble? 14.5, casi es todo el auditorio, con 2 caballos bien entrenados. Esa es la unidad que sucede en el matrimonio. Dios tiene una gran obra que hacer en el mundo, extender el reino de Dios, y elija a la iglesia, y es en la unidad del matrimonio. Mira, no estoy minimizando a alguien que haya decidido caminar en esa soltería. El apóstol Pablo lo hizo grandes cosas, porque también hay un don ahí en la soltería. Vamos a platicar un poquito más de eso adelante. Pero a final de cuentas, esta es la unidad en el matrimonio. Algunos deciden no caminar en ella y está bien. Algunos a lo mejor ya están viudos o por alguna situación de la vida están solos, pero en ningún momento debemos de minimizar y de despreciar esto. Hay una unidad tan especial que sucede en el matrimonio para enfrentar nuestros retos. ¿Verdad que hay retos en la vida? Familias, hay golpes en la vida, pero cuando estamos en la unidad matrimonial, los vamos a empezar a enfrentar mejor. Procreación lo primero, unidad lo segundo, y lo tercero, el propósito de Dios, acuérdate, Él es muy sabio, es recreacional. Yo estoy muy agradecido con Dios con eso. No sé si soy el único, ¿hay alguien más que esté agradecido? Hay un don que Dios dio, un propósito recreacional. Y hay gente que está enojada con Dios. Yo digo, ¿por qué vas a estar enojado con Dios? Él es un buen Dios. Y Él nos diseñó de tal forma que hay un placer, que hay algo bueno, que hay algo gozoso en la relación íntima de hombre y mujer en el matrimonio. Él puso terminaciones nerviosas increíbles. Es algo que Él diseñó y es algo bueno, es un buen don. Pero la bendición de Dios, escucha, esta es la bendición de Dios: multiplícate, fúndete en un solo ser, en una sola carne y recréate, gózate. Pero la bendición de Dios es una que enriquece y no añade tristeza con ella. Creo que vayamos a Proverbios 5. El Proverbio 5 habla un poco más acerca de esta parte, de este propósito de Dios de recreación. Y dice el Proverbio 5, los proverbios es la sabiduría hablando. Y dice, hijo mío, pon atención a mi sabiduría. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios, está hablando la sabiduría. Dice, presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que
que el aceite. Déjame hacer una pausa ahí. O sea, está hablando, obviamente, esta parte es la que más problemas nos mete. Pero aquí está hablando la sabiduría y nos está diciendo, claro que hay algo agradable de los labios de la adúltera. De esa inmoralidad sexual es lo que está refiriendo. Hay algo dulce, hay algo suave, hay algo placentero. Pero mira lo que dice en el versículo 4. Pero al final resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Órale. ¿No te ha pasado que de repente comes algo y el primer trancazo como que es muy agradable? Pero después te deja, como dicen los americanos, un aftertaste horrible, o sea, un sabor que tienes que ir a hacer gárgaras de bicarbonato para quitártelo. Así es la inmoralidad. De principio, claro que hay algo agradable, pero trae un alto costo, trae algo amargo. El diseño de Dios no trae amargura, es un gozo pleno que enriquece y no añade tristeza. Vamos a seguir leyendo, versículo 5. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, préstame atención, lo repito, presten atención, jóvenes, y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Está fuerte, ¿verdad? Joven, escucha a tus padres. Padres, háblales a tus hijos, enséñales a tus hijos, darles esa sabiduría. Aunque te hayas equivocado, en Cristo eres una nueva criatura y toma esa autoridad y háblales, como está hablando aquí la sabiduría. Versículo 14. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Y entonces nos dice lo que debemos de hacer, versículo 15. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Qué poético, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo? Vive la definición de sexo, de acuerdo a lo Dios lo hizo, en el matrimonio. Bebe de tu propio pozo. Aquí hay plenitud. Es que no la estoy encontrando. Búscala, peléala. Aquí está, es el diseño de Dios. Versículo 16. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Y luego nos dice la bendición de Dios, versículo 18. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Gózate con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Sí, estoy leyendo la Biblia, es la Biblia. Versículo 20. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazar el pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Lo repito, nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado los atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado los aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Uy, fuerte, ¿no? Proverbios 5, a lo mejor dices, lo tengo que leer otra vez a mis hijos llegando. Proverbios 5. Regresa a la presentación, pero es esto, esta parte del diseño de Dios, como dice esta parte del proverbio. Sean bendito tu manantial y alégrate con la mujer, con tu esposa de tu juventud, como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hay una plenitud en el matrimonio. No te adelantes, no lo desperdicies. Aquí está. No necesitas ayuda de nada externo. Dios ha dado el diseño en el hombre y la mujer en intimidad.
para irlo descubriendo. Necesitamos irlo descubriendo. Fíjate esta estadística. 6 de cada 10 matrimonios no tienen plenitud en esta área. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces se les ha robado, y vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos que tener esta plenitud. A veces es por falta de conocimiento, pero a veces es porque estamos contaminados, hay vergüenza, hay condenación y necesitamos caminar en este orden. ¿Y sabes qué? Estadísticamente, los cristianos, los matrimonios cristianos, hay más plenitud en esta área que otros no cristianos. Por entender el diseño, y hay un disfrute, ahí hay un don. Este es el don que Dios nos ha dado y necesitamos cuidar ese don, cuidar el buen don. Para cuidarlo, primero tenemos que entender que nuestro comportamiento es guiado por nuestros valores. Lo que tú y yo decidimos hacer o no hacer, si decidimos guardarnos, si decidimos esperar, ya en el matrimonio, si decidimos ser fieles a nuestra mujer, a nuestra esposa y permanecer ahí, va a depender de nuestros valores. Si lo valoramos, si lo tenemos en alto valor o no. Lo que tú valoras alto es lo que tú haces. Yo puedo reconocer que hay un valor alto en ti de reunirte como iglesia para adorar a nuestro Dios. Por eso estás aquí. Se ve. Pero se verá en la tarde si vas a ver el tenis o el fútbol americano o el fútbol soccer, dependiendo a qué le das el valor. Tú y yo, si le damos valor a algo, lo vamos a lograr, lo vamos a pelear, lo vamos a guardar. Pero si no le damos valor, no lo vamos a hacer. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, este versículo en Hebreos 13:14, Dios nos dice, todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Es lo que Dios nos sugiere en su palabra. Si tú lo tomas como valor, tú vas a estimar el matrimonio, tenerlo en alta estima. Pero a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, para mí no es de valor el matrimonio, ni la fidelidad. Eso depende de las creencias, porque los valores son soportados por nuestras creencias. A lo mejor dices, quisiera tener ese valor, pero no lo tengo. El problema es la creencia. ¿En qué crees? De acuerdo a lo que tú crees, es lo que tú vas a valorar, y de acuerdo a lo que tú valores, es de acuerdo a eso que vas a actuar. Porque escucha esto, el golpeteo que está dando a las familias, a los jóvenes y a los matrimonios, todo ese bombardeo de inmoralidad sexual, solamente se puede resistir si estás convencido. En mi niñez, para conseguir pornografía era bien difícil y caro. Hoy en día es bien difícil no conseguir pornografía. Que no te llegue, que no te asalte, te asalta, te brota. Y la única manera que la vas a poder resistir es que tú hayas dicho, no lo haré, me voy a guardar, voy a estar ahí. Cuando viene una creencia, ¿cuál es nuestra creencia? Creemos que hemos sido creados por Dios. Algunos a lo mejor dicen, no, yo todavía tengo dificultad todavía si creer si Dios existe o no. Si tú no crees en Dios, todo lo que yo te estoy hablando no tiene sentido. Pero si tú crees en Dios y crees que Dios nos ha creado con un diseño, con un propósito, todo esto empieza a tener sentido y va a respaldar nuestros valores. Si no crees en Dios o no conoces a alguien que no cree en Dios, a final de septiembre tenemos una serie que le hemos titulado ¿Existe Dios? No te lo pierdas, invita ahí gente. Existe, porque Dios existe, pero hay que también presentar ese argumento. Pero regresando a esto, creados por Dios con un diseño y un propósito. Él nos diseñó, hombre y mujer, seres sexuales, para vivir en su plenitud dentro del matrimonio. Esa intimidad, en amor, en exclusividad, voluntariamente, pero en una relación de pacto, con un propósito. Y yo he englobado en una frase este propósito. Dios te hizo para una persona. Así de claro, así de puntual. Me gustan las pláticas poderlas poner en una frase. Y cuando puse el domingo pasado esta frase, a mí me impactó. Y en la semana he estado masticando esta frase. Y es esto, Dios te hizo para una persona y punto. Ya está. Los que ya encontramos esa persona, gloria a Dios, ahora tenemos que cuidarla. Yo de vez en cuando tengo malos sueños, como pesadillas, muy de vez en cuando. Pero es chistoso porque comúnmente ese mal sueño es que no estoy casado y ando buscando novia. Y de repente me despierto y digo, ay, ya estoy casado. Y bien casado.
Qué chistoso, ¿verdad? Porque pues una batalla en mi juventud para buscar a la indicada. Pero ya que la encuentras y sabes que Dios te hizo para una persona, está bien. Ahora dedicarle, ahora sembrar, ahora hacer florecer nuestro matrimonio, a pelearlo, aunque estén pasando malos tiempos, a hincarnos en oración, a clamar el diseño de Dios. A lo mejor dices, es que todavía no encuentro esa persona, pero de todos modos ha sido hecho para una sola persona. Y entonces te guardas, te esperas, te cuidas tus ojos, cuidas tus pensamientos, cuidas tus acciones. ¿Por qué? Porque tú estás confiando también que la otra persona que quizá todavía no conoces esté haciendo lo mismo. Porque los dos tienen alta estima por el matrimonio y la fidelidad conyugal y se están guardando. Porque a lo mejor tú dices, pero espérame, es que ahorita si todavía no llega la persona indicada, ¿para qué guardarme? Para ese proyecto, porque lo que hagas hoy va a afectar ese proyecto mañana. Cantidad de consejerías batallamos con esto. Cosas que en la juventud se hicieron, que vienen a minar, a afectar y a robar el matrimonio hoy. Entonces, regresando a la definición de sexo, es la relación íntima, si me ayudas ahí en la pantalla, amorosa, voluntaria y exclusiva entre un hombre y una mujer casados. Todo lo que sea fuera de esto es inmoralidad sexual. No de acuerdo a mí, de acuerdo al consejo bíblico. Entonces, simplemente es, ¿qué estoy haciendo? ¿Está de acuerdo con esto? Sí. ¿No está de acuerdo? Lo dejo de hacer. Y tienes que pelear por esto. Desde joven, desde niño están peleando por esto. Necesitamos estar guardando nuestros ojos, guardándonos en nuestros pensamientos, peleando por esto. La inmoralidad sexual afecta de una manera muy profunda. Leíamos 1 Corintios, es un pecado en contra del cuerpo. En contra del cuerpo. Vamos a ver algunas cosas de cómo afecta la inmoralidad sexual a tu vida y a tu proyecto matrimonial. Y nuevamente, hay algunos de ustedes que decidirán vivir una vida soltera. Y está bien, Pablo tomó esa decisión. Ahí hay un don de por sí y hay un beneficio en eso también. Y hay un caminar. De hecho, el viernes vamos a hablar con el grupo de Roca de adultos solteros. El título de la plática es Sexualidad para el alma soltera. Porque hay un camino ordenado de parte de Dios ahí para guardarse y caminar en eso. A lo mejor eres viudo o por otra circunstancia ahorita estás solo. O sea, hay un caminar ahí, pero de todos modos todo tiene que ver con considerar y ver el matrimonio. ¿Cómo nos afecta la inmoralidad sexual? Cualquiera, a cualquier nivel. Porque a veces tenemos en la mente decir, sí, pero lo que yo hago es poquito. Ahorita te voy a platicar un poco qué pasa con eso poquito con el tiempo. Primero, afecta la identidad del individuo. Afecta la identidad del individuo. La inmoralidad sexual afecta tu identidad. Nuestra sexualidad está en el centro de nuestra identidad. ¿Eres hombre o eres mujer? Y hay un proyecto. Y cuando hay confusión y cuando hay abusos, inmediatamente pega en la identidad. Es lo más triste poder ver a alguien que no sabe quién es. ¿Para qué fue hecho? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y muchas veces es la inmoralidad sexual de ellos o de sus padres o de sus familiares que les han robado su identidad. ¿Ves lo grave que es? ¿Ves lo grave que es? También produce una culpabilidad que avergüenza. La sexualidad es algo que tú aproximas con todo tu ser, con todas tus emociones. Y tristemente es ahí donde muchas veces son golpeadas esas emociones. Porque el muchacho engañó a la muchacha o viceversa. Fuimos usados. O sea, la palabra usar, ¿en dónde se usa más? En esta área. Y viene un rompimiento del corazón, quebrantamiento de las emociones. Y después viene una culpabilidad y una vergüenza. Y mira, en Cristo hay solución, hay limpieza. Limpieza, santidad y justicia en Cristo. Pero yo he visto una y otra vez cómo en ocasiones cuando alguien robaba y se arrepienta de robar, puede caminar libre más rápido. Pero cuando alguien estaba en una inmoralidad sexual y aunque se arrepienta, le cuesta caminar con la cabeza en alto. Viene una vergüenza.
porque es algo profundo que pega en nuestra identidad y se necesita mucho trabajo. Hay solución, hay camino de libertad, pero pega fuerte en esto. También compromete la relación más fundamental del ser humano, el matrimonio. Es la más fundamental. Nuevamente no estoy atacando a los que están solteros, pero los solteros aún vinieron de un matrimonio en algún momento. Y entonces, esto pega en contra del matrimonio. Porque si tú cometes inmoralidad sexual, joven, soltero, estás atentando en contra de tu propio matrimonio, aunque todavía no aparezca, aunque todavía no se vea, se vislumbre. Ya le estás pegando, porque estás contaminando tu mente. Y para poder tener toda esta plenitud, va a haber problemas. Hay parejas que no tienen esta unidad porque hay contaminación aquí, hay culpabilidad en su corazón, porque han visto cosas, han practicado y traen una contaminación, está pegando en contra del matrimonio. Y necesitamos pelearlo como familias. También produce abandono del ser humano. ¿De dónde vienen los abortos? De un desorden. Y es una tristeza estar matando, asesinando. Y de ahí un abandono, hijos abandonados, no deseados, y viene todo un dolor. Y se está abandonando el mismo ser humano. Esto no lleva a nada, esto es lo que trae fruto. Estamos llamados en matrimonio a una paternidad. Y esta paternidad muchas veces llega biológica, pero no es la única manera que llega, familia. No es la única manera. Tú tienes que ser padre para muchos, porque hay muchos necesitando de padres, de madres, de familias. A mi esposa le faltaron sus padres de muy pequeña y ella encontró en dos familias en orden el modelo del matrimonio, el modelo de familia. Una fueron los Auli y se acercaba con ellos y los veía porque no lo pudo ver en casa. Pero hay un abandono del ser humano en toda esta problemática. ¿Tú sabes lo que la industria de la pornografía causa? El tráfico, la degradación, el dolor, el rompimiento, todo eso lo que causa es increíble. También la inmoralidad sexual da pie a apetitos fuera del orden natural que no terminan bien. Porque en este proyecto hay plenitud, estás pleno. La Biblia dice que cuando estás satisfecho, ¿sí?, con tu mujer, ya, desprecias el panal de miel, porque aquí hay una plenitud. Pero aquí no hay una plenitud, aquí no hay saciedad. Y entonces se busca más y más y más y más hasta que llegan apetitos fuera de lo natural. Hay estudios que demuestran que la pornografía no se queda en un solo nivel, porque hay niveles de pornografía, toda es mala. Pero una vez que tú entras y no te zafas, no te vas a saciar y vas a más y más y más y más y más. Y te vas a encontrar con apetitos que te desagradan a ti mismo y no sabes ni cómo te metiste. Y el problema es que ya no sabes cómo salir de ellos. Cristo Jesús, ahí hay salida. ¿Sabes que también causa la inmoralidad sexual? Rompe la confianza en el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Nomás imagínate, ¿qué sucedería? ¿Qué sentirías tú si yo te fallara? Si yo fallara en esta área. ¿No sería algo gravísimo? Pero es lo mismo, yo te fallaría, ¿no? Pero es lo mismo que si tú me fallas a mí. Es lo mismo si tú le fallas al de junto. Somos un cuerpo. Y rompe la confianza en el cuerpo de Cristo. Claro que el liderazgo tiene mayor responsabilidad, pero todos. Una jovencita llegó conmigo llorando, diciendo: pastor, estoy embarazada, fuera del matrimonio. Me dijo: te he fallado. Y yo no pude dejar de pensar dentro de mí: también nosotros te hemos fallado a ti. Por eso necesitamos hablar estos temas,
necesitamos apuntalar, necesitamos orar, necesitamos confrontar, necesitamos echar fuera de nuestra casa lo que tiene que ser echado fuera, aquellas cosas que se han infiltrado. Y necesitamos fortalecernos como cuerpo de Cristo. Y también la inmoralidad sexual asalta el señorío de Jesús en nuestras vidas. Pablo nos dice ahí en Corintios, somos templos del Espíritu Santo. Jesucristo habita en nuestro corazón. Él va a todos lados con nosotros. Él ve lo que nosotros vemos. Pero tienes que saber que Jesucristo fue a la cruz y murió ahí, derramó su sangre. ¿Por qué? Por nuestros pecados, por esto que estamos hablando del desorden. Por eso murió Jesucristo. Pero para poder obtener esa libertad para nosotros, Él caminó una vida santa, impecable, íntegra en todos los aspectos. Y su sangre limpia fue derramada en la cruz, la cual tú y yo, creyendo, declarando el nombre de Jesucristo, tomamos sus méritos y ahora somos libres. Por eso es Pablo que tan crudo lo dice. ¿Acaso vamos a tomar ahora el cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros y lo vamos a unir a una prostituta? Qué fuerte, ¿no? Qué crudo está. Pero es esto. Jesús es nuestro Señor. Él murió por nosotros y nosotros tenemos que caminar acorde a lo que Él ha logrado, a lo que Él ha obtenido. Pablo concluye ese pasaje en Corintios como leímos, 1 Corintios 6, 11. Algunos de ustedes antes eran así. Acuérdate, no vengo a condenar a nadie. Hay redención para todos. No importa lo profundo que hayas estado, hay solución. Por favor, que no te lleves un pensamiento diciendo que no hay salvación para ti. Sí hay salvación para ti, sí hay solución, sí hay camino de regreso para todos nosotros en Cristo Jesús. Y dice, algunos de ustedes eran así, algunos de nosotros éramos así. Hace unos 35 minutos. Pero fueron limpiados. Fueron hechos santos, apartados. Hemos sido apartados para este proyecto. Joven, tú eres apartado, tú eres santo. Dios tiene un proyecto de matrimonio para ti. Aunque todavía no llegue, aunque tarde, pero si tú lo deseas, búscalo. Hay un proyecto. Este es el proyecto. Somos santos para el proyecto de Dios. Fueron hechos juntos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.